porque Dios es un Dios que habla, ¿verdad? Y en Hebreos 1:1, él menciona en Hebreos 1:1 que Dios habiendo hablado, ¿verdad? Dios habiendo hablado en muchas ocasiones y de muchas maneras. Pero en el Evangelio de Juan, hermanos, nos dice que Dios es la palabra. En Juan 1:1, aleluya, que Dios es la palabra. Y entonces esta palabra, hermanos, ¿qué pasaría si no la tuviéramos? Si no tuviéramos la palabra, no tuviéramos la Biblia. Así es que qué gran pérdida sufriríamos todos los cristianos y toda la gente si no tuviéramos la Biblia. Y entonces, hermanos, cuando nosotros vemos esto, es que Dios, Dios fue el que inició esta obra de publicación. La Biblia es la obra de publicación de Dios y esto es maravilloso, ya que sin ella no podríamos conocer a Dios. Así es que Dios, hermanos, lleva su obra por medio de ¿cómo? De su hablar. Aleluya. Que Dios habla. Tenemos un Dios que habla, hermanos. Hermanos y hermanas, no es esto, es una gran noticia que Él es el iniciador de la publicación de todas estas riquezas, las cuales podemos conocer, disfrutar por medio de toda esta literatura que se ha publicado a través de los siglos. Así es que Dios en esta obra la lleva por medio de su hablar. Y por eso la Biblia nos revela que toda su obra que Dios llevó a cabo empezó por medio de su hablar. En Génesis, en el principio, vemos que su obra de creación, Dios habló. Aleluya. Él habló y fue hecho. Él mandó y también subsistió. Así es que, hermanos, en la era antiguo testamentaria, en el Antiguo Testamento, toda la obra de Dios se llevó a cabo por medio de su hablar. Así es que Él hablaba al hombre. Aleluya. Y la obra de Dios ahora en el Nuevo Testamento es enteramente un asunto de vida por medio de su hablar. Así es que el Señor Jesús nunca ha dejado de hablar. Él habló desde el Antiguo Testamento y ahora sigue hablando en el Nuevo Testamento. Y el Señor Jesús vino a realizar la obra de Dios como la palabra encarnada. Aleluya, Él se encarnó. En Juan 1:1 vemos que la palabra era Dios, ¿verdad? Y es Dios. Pero en Juan 1:14 vemos que esta palabra se encarnó. Es un asunto del principio de encarnación. Así es que vemos que en toda esta era de la gracia, en todo el Nuevo Testamento, vemos que la obra que se realizó por medio de los apóstoles, esto lo realizaron principalmente por medio ¿de qué? De la palabra de Dios. Así es que, hermanos, que por medio de su palabra de Dios, Él lleva a cabo su obra y Él avanza en la tierra. Y vemos toda esta historia a través de todos estos libros en la Biblia. Y a lo largo de los siglos vemos esta historia en la cual todo recae en dos cosas, en la vida y en la edificación de la iglesia. Así es que todo esto podemos resumirlo que la historia de la iglesia podemos ver que es el progreso de la palabra de Dios. Es Dios hablando. Y cada vez que Él avanza. Y cada vez que habla, Él avanza. Pero hermanos y hermanas, cada vez que la palabra de Dios no puede propagarse, ¿qué pasa? La obra de Dios no puede avanzar. Así es que, hermanos, estamos muy agradecidos porque esto ha sido especialmente cierto entre nosotros, que Dios habla y tenemos su palabra. Ese hablar está en la palabra. ¿No están contentos que tenemos esta palabra, hermanos? De que tenemos un Dios que habla y tenemos la palabra ahora en nosotros. Aleluya. Creo que esto es una gran manera de ser impresionados. Qué pérdida incalculable tendríamos todos si no tuviéramos la Biblia. Pero aún más, hermanos, queremos darle gracias a Dios, porque en el recobro del Señor es un recobro de la verdad. Amén. Dios está recobrando las verdades. De hecho, hermanos, desde
que vemos en todo el ministerio. Nuestro hermano Ni comenzó a ministrar todos los días hasta el día de hoy en el recobro del Señor, y ha sido un recobro de verdad. Él ha recobrado todas las verdades desde el principio. Pero ¿cómo lo recobró? Es un recobro de la palabra de Dios. Así es que, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos, porque todos estos siglos el Señor ha hablado, y en todo este tiempo el Señor está recobrando su verdad, la verdad pura. La verdad es la realidad de Dios mismo. Así es que, hermanos, no podemos confiarnos, porque también vemos que hay una situación hoy en día que la cual se ha degradado en el cristianismo. Y definitivamente podemos decir que Dios nos ha encomendado su palabra y su verdad en estos últimos días. Usted, todos ustedes, todos nosotros tenemos esta encomienda, su palabra y su verdad en estos últimos días. ¿No está de acuerdo con nosotros, hermanos y hermanas? Que Dios es un Dios que habla, que este hablar, tenemos su palabra, y esta palabra nos ha encomendado el Señor que hablemos y la propaguemos. Así es que, hermanos, estos son unas palabras en las cuales queremos ser impresionados, por los cuales podemos ver la importancia de todas las publicaciones. Y el Señor nos llevó un paso más adelante, hermanos. Y este paso más adelante es que el Señor nos dio una comisión. Y la comisión que el Señor nos ha dado está en su recobro. ¿Cuál es la comisión que el Señor nos ha dado en su recobro? En su recobro hoy, su comisión es recobrar Cristo como vida. Amén. Cristo como vida. Y este recobrar a Cristo como vida también nos lleva a la iglesia. Y la iglesia que hay que recobrar es la iglesia como nuestro vivir. Hermanos y hermanas, que Cristo sea recobrado como vida es por medio de disfrutarle. ¿Y cómo le podemos disfrutar? Por medio de su palabra. En su palabra lo disfrutamos, en su palabra la podemos comer, la podemos degustar, la podemos hacer nuestra, y en la palabra llega a ser nuestra constitución por medio de disfrutar. Y este disfrute que tenemos de Cristo como nuestro todo. Y es como nuestro todo. Además, todos estos aspectos significativos que tenemos en la palabra, también los tenemos en la vida de la iglesia, con un solo propósito. Y este propósito, hermanos, ¿cuál es? El que el Señor edifique su iglesia. Aleluya. Así es que hay dos palabras con las cuales podemos resumir la Biblia, que es vida y edificación. Aleluya. Esta vida y edificación la tenemos en esta encomienda que el Señor nos ha dado. ¿Y cómo podemos llevar a cabo esta comisión, hermanos? Bueno, primeramente, Él nos ha dado sus verdades. Y en estas verdades, para nosotros, tenemos que conocerlas por medio de disfrutarlas. Cuando esto pasa, automáticamente lleva a otro paso más. Hablábamos que Dios avanza, ¿verdad? Cada vez que Él habla, Él va avanzando. Y así es que el siguiente paso que nosotros hacemos después de disfrutar estas verdades y que las verdades sean constituidas en nosotros, nos lleva a que las propaguemos, a propagar todas estas verdades, como en Hechos lo hicieron, ¿verdad? En realidad los que llevaron, cuando hubo la persecución en Jerusalén, ¿verdad? En Hechos se tuvieron que dispersar, y los que se quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles, pero entonces estos se quedaron ahí, los discípulos se dispersaron. ¿Pero qué llevaron con ellos? Llevaron las verdades. Y estas verdades y este salir fue una propagación para toda la tierra. Así es que, hermanos, nuestra comisión de hoy es que en toda la tierra vemos que está en tinieblas, y necesitamos llevar estas verdades para que el Señor alumbre primeramente al hombre.
Todo ser humano en la tierra necesita escuchar las verdades. Todos, hermanos, todos, porque Dios quiere que todos los hombres lleguen a ser salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Pero sin embargo, hermanos, las propagaciones de las verdades preciosas que tenemos hoy en día y que hemos recibido, hoy tenemos que tomarlas seriamente. ¿Para qué? Para que éstas sean propagadas a los hijos de paz, a los que el Señor ya predestinó. Así es que, hermanos, hemos escuchado numerosos testimonios. Simple y sencillamente, cuando una persona es atraída por medio del hablar y cautivada, simple y sencillamente a leerle un pequeño párrafo de la Biblia con las notas. ¿Quién de nosotros tiene la carga para salir y propagar todas estas verdades? Habrá quienes tengamos esta carga. Así es que, hermanos, necesitamos disfrutar al Señor para ser constituidos con la verdad, y estas verdades pueden ser propagadas. Y esta era una carga que el hermano Lee trajo. Y déjenme leerles, este es un párrafo que el hermano Lee mencionó. Y dice: algunos hermanos de entre nosotros no presentan estas verdades cuando enseñan y predican. Simplemente enseñan y predican lo que les parece mejor. Y no se dan cuenta de cuán pobres son sus mensajes. Algunos hermanos entre nosotros continuamente publican literatura. Yo fui muy sincero con ellos y les dije que no encontraba luz ni nada nuevo en lo que ellos habían publicado. Los asuntos que se abordan en nuestras publicaciones, hermanos, están llenos de vida y luz, pero estos hermanos no están dispuestos a presentarlos de la misma manera. Y esto era que el hermano Lee no lograba entender lo que ellos cambiaban, lo que solamente era leer, pero ellos traían unos mensajes en los cuales no traen esta luz. Pero, hermanos, el Señor nos ha encomendado su recobro. Y Él ciertamente nos ha abierto el Nuevo Testamento y nos ha revelado muchas verdades muy preciosas y tan valiosas que lo que el Señor necesita es que millares de sus santos le amen, le vivan y no les importe nada más que su recobro y seguir un solo camino. Y de este modo, aunque los santos sean de Brasil, Australia, Nueva Zelanda, Taiwán, Inglaterra, Tailandia, Chihuahua, Ciudad de México, Tabasco, sean propagadas todas sus verdades, impartiendo las verdades corporificadas, ¿en dónde? En la barra de oro. Aleluya por la barra de oro. Esta es la versión recobro, hermanos. Aquí está todo. Tenemos todo aquí en esta versión recobro. Así es que no tenemos otra mercancía que ofrecer. Si somos estos, conquistaremos toda la tierra. ¿No lo creen así? Por eso Mateo 24:14 habla y dice que será predicado este evangelio del reino. No es cualquier evangelio, sino es el evangelio del reino que habla en Mateo, ¿verdad? ¿Y dónde será predicado? En toda la tierra habitada. Aleluya. Entonces vendrá el fin. Pero esta tierra tiene que ser conquistada. Hermanos, esto es lo que el Señor nos ha encomendado. Esto es lo que el Señor nos ha traído. Y esto es el Señor lo que nos ha puesto en las publicaciones. Como vemos que Dios inició las publicaciones. Esto no es de un hombre, sino es de Dios quien lo inició. Así es que Él lo hizo por medio de su hablar. Y cuando Él habla, Él empieza a recobrar y recobra la verdad. Y la verdad es esta persona que está en Cristo. Y Cristo está en nosotros. Y en nosotros esta palabra que es Dios misma se hizo carne y ahora, ¿para qué? Para entrar en nosotros. Y esta palabra y este Cristo está en nosotros. Ahora solamente tenemos que ejercitarnos y entrar en la verdad, en la palabra, por medio de disfrutarle, para que nosotros tengamos esta palabra y dar a otros. Alabado sea el Señor, porque Él nos ha dado toda esta literatura y todas estas publicaciones que hemos tenido
de hoy en día. Gracias a Dios le damos porque tenemos la Biblia y vemos que sería una gran pérdida si no la tuviéramos, hermano. Así es que la propagación del recobro del Señor depende en gran medida también de las publicaciones. En ese tiempo los hermanos le llamaban las cintas, ¿verdad? Para los jóvenes a lo mejor no conocieron las cintas, los cassettes que le llamábamos, ¿no? Sino que ahora hay audios y videos. Así es que, hermanos, todo este material está impreso. Y déjenme decirles que cuando el hermano Ni, cuando él habló, no se pudo obtener muchas cosas más que lo que él hablaba y algunos que tenían taquigrafía, lo cual muchas veces no era perfecto. No se podían guardar muchas cosas de todo lo que él habló, ¿verdad? En el pasado no había micrófonos ni tampoco grabaciones, pero cuando tenían algo lo podían ahí taquigrafiar. Pero hoy en día, hermanos, damos gracias al Señor porque desde tiempos atrás, en los 70s, 80s, tuvimos los cassettes para grabar los audios, los mensajes que el hermano hablaba, y entonces esta labor empezó a poder a poderse copilar todos estos audios, todas estas verdades. Así es que, hermanos, muchos buscadores en diferentes países han recibido el suministro de estas publicaciones, de estas cintas, de estos audios y de estos videos. Hoy en día tenemos mucha literatura. Hoy en día tenemos las verdades en nuestras manos. Así es que, ¿qué haremos pues? ¿Qué haremos pues, hermanos? ¿Qué piensa usted? ¿No siente que tenemos que irlo al mundo a darlo a conocer? Tenemos estas verdades para ir por toda la tierra, para ir por todo Chihuahua, para que en todo Chihuahua el hombre pueda tener la oportunidad de recibir la verdad y esta verdad pueda entrar en él y luego pueda venir el Señor y hacer su hogar en él o en ella. Pero ¿quién la llevará, hermanos? Así es que, hermanos, hoy en día tenemos estas verdades y esta comisión. He empezado con esto, hermanos, porque la carga de hoy en día es más que la propagación, primeramente es impresionarnos de la publicación de la literatura que el Señor ha puesto en su recobro. Cada día podemos obtener las verdades por medio de toda esta palabra que proviene del Señor y ahora está escrita e impresa. Gracias al Señor que ahora esta palabra se hace espíritu en nosotros. Cuando venimos a la palabra, oramos, leemos, esta palabra se hace espíritu en nosotros y llega el rema. La palabra, esta palabra que es logos, la palabra escrita, se vuelve rema. Rema significa la palabra oportuna. Y este es nuestro diario vivir. No solamente recibimos la verdad, sino recibimos la vida, y la vida, por medio de disfrutarle, llega a ser para edificación de su iglesia, la cual lleva su cuerpo y este cuerpo va a ser edificado hasta llegar a la nueva Jerusalén. Amén. ¿Amén? Hermano Wally, Sí, queríamos también aprovechar que estás con nosotros, a ver si nos puedes, sabemos que aquí en México tenemos Rema México y Rema Media. Si nos puedes compartir un poquito de la función de cada uno de estos dos servicios y también cuál ha sido la experiencia de ustedes cuando han estado en ferias o en eventos similares. sí, hermano. Queremos primero, en México, tenemos Rema Media de México y tenemos Rema México con H, que es la distribución de la literatura gratuita.
La diferencia es muy sencilla, pero porque los dos se llaman Rema, luego llega a haber una confusión. Rema Media se encarga de la distribución de la casa publicadora que es Living Stream Ministry, de publicar, de distribuir por medio de la venta de literatura, de audios, para todas las personas, para toda la tierra habitada. Es decir, ellos, Rema Media, vende la literatura. Ellos venden. Es podemos decir que ellos venden y tienen un fin, ¿verdad? Primeramente, pues propagar todas las verdades y segundo, bueno, por medio de la venta. ¿Cuál es la diferencia con Rema México, la distribución gratuita? Rema México lo que hace, hermanos, es la distribución de literatura gratuita de 7 ejemplares. Denme un segundito, aquí los tengo, se los voy a mostrar rápidamente. Rápidamente se los voy a poner así en abanico, ¿no? Es los elementos básicos de la vida cristiana, tomo 1. El segundo es elementos básicos de la vida cristiana, tomo 2. El Cristo todo inclusivo y la economía de Dios. Y el tercer juego que distribuimos es elementos básicos de la vida cristiana, tomo 3. El conocimiento de la vida y la iglesia gloriosa. Todos estos fueron seleccionados por el hermano Lee. Él seleccionó todos estos libros para que se pudieran distribuir gratuitamente, y en esta distribución gratuita es que lo que nosotros hacemos es llegamos a todas las personas que deseen obtener esta literatura gratuitamente. Y aquí hay un principio para Rema México de la distribución gratuita. Lo que prometemos tenemos que cumplir. Cuando decimos que esta literatura es gratis para quien lo va a recibir. Esta literatura no solamente es llevar el libro y dejárselo, sino también tiene algo más atrás. Es desde la impresión de los libros, el envío de los libros a los centros de distribución, de los centros de distribución van a los diferentes países, de los diferentes países llegan a diferentes ciudades, de las diferentes ciudades llegan a manos de los hermanos o hermanas para poderlos distribuir, y a su vez ellos toman todos estos pedidos, todas estas órdenes, y ya sea son enviados por medio del correo o por medio de llevárselos o por medio de un punto de distribución, dárselos a llegar. Y también tenemos libros electrónicos, los cuales pueden obtener. Así es que la diferencia entre Rema Media y Rema México es que uno vende y el otro regala, pero solamente estos 7 libros. Esa es la gran diferencia que hay, hermanos. Pero los dos tenemos una sola meta, la cual es que las verdades sean propagadas, sean distribuidas y que lleguen primeramente a cumplirse lo que Dios quiere, que el evangelio del reino sea predicado en toda la tierra habitada. Segundo, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y tercero, que vengan al pleno conocimiento de la verdad, con el fin de que el Señor traiga a sus escogidos para que puedan ser edificados en la iglesia. No sé si hay alguna duda de estos dos, de lo que es Rema Media y Rema México, hermanos. Dicen los hermanos que están claros. Muchas gracias. Amén. La experiencia que hemos tenido en Rema México con respecto a la distribución, hemos tenido algunas experiencias, principalmente hablando de ferias o de expos. Al principio, Rema distribuía a granel, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero a granel? Pues nosotros, sin importar quién era, cómo era, íbamos y persona que pasaba le dábamos este librito, ¿no? El primer librito. Pero luego nos dimos cuenta, hermanos, que con el tiempo no llegábamos
a las personas que tenían ese corazón de la búsqueda del Señor, ese corazón de buscar del Señor, los que andaban en una búsqueda y también de los que el Señor iba encontrando o que tenía predestinados. Así es que lo que hicimos, hermanos, fue, en vez de regalar los libros, hicimos el tratado de El misterio de la vida humana, ¿verdad? Que es un folletito, que aquí lo tenemos, y estos folletitos nos ayudaron mucho para que pudiésemos encontrar el misterio de la vida humana. Es muy sencillo, es un, aquí está, ¿no? Y este nos ha ayudado mucho, hermanos, a poderlo distribuir de una manera a un bajo costo para hermanos, perdón, para buscadores que estén hambrientos del Señor, ellos puedan tener la oportunidad de podernos contactar, de poder hablarnos, ya sea por medio de vía telefónica, ya sea por medio de correo electrónico o ya sea por medio de la página de internet. ¿Para qué? Para que ellos puedan obtener su literatura. Más que una literatura, hermanos, tenemos que ver que esto es un alimento. Hoy en día hay mucha hambruna aún en el pueblo del Señor entre los cristianos. Y ellos, muchos de ellos han sido ayudados con esta literatura. Han sido ayudados a ver todas estas riquezas. No sé, a mi experiencia ha sido que muchas veces como estamos aquí y estamos relacionados, estamos en este fluir, para nosotros es algo como normal, me refiero en este fluir de vida, en el ministerio, en lo que se comparte. Pero los que están afuera, y principalmente en el cristianismo, para ellos es comida pura, sana, es un refrescar. Hemos tenido algunos testimonios como, wow, es que yo no sabía, yo me la vivía condenado porque si hacía algo malo, ya había perdido la salvación. ¿Y, y cómo podía regresar otra vez? No sabía cómo regresar. Otros testimonios son de que yo no sabía que teníamos un espíritu. Oh, ¿cómo podía? Yo no sabía si orarle al Padre, o si le oraba al Hijo, o si le oraba al Espíritu. ¿A quién le tenía que orar? Hermanos, todas estas verdades han sido puestas en nuestras manos para poderlas dar. Así es que hemos visto, hermanos, que en las expos, en la exposición o las ferias del libro, principalmente es para mostrar las verdades que el Señor ha puesto en su recobro. No vamos como una iglesia, sino vamos como unos distribuidores de las verdades de la casa publicadora de Living Stream Ministry. Y más adelante estos buscadores, el Señor los va a traer porque alguno de ellos saldrá para, como, después de que el Señor se sembró, ¿verdad? Él se cultivó y luego se obtuvo los granos de trigo. Y muchos de ellos llegarán a ser granos de trigo para poder venir a la molienda y poder ser molidos para obtener una sola harina y de esta harina una mezcla en la cual tengamos esta torta, que es este pan, que es la iglesia, ¿verdad? Entonces, en realidad, hermanos, lo que nosotros distribuimos o lo que nosotros vamos a exponer van a ser las verdades. Esa ha sido nuestra experiencia. Muchas veces se los decimos porque mi experiencia fue, wow, tuvimos una feria del libro y vamos a vender y a conocer las verdades y wow, era precioso, pero no veíamos, hermanos, la importancia de dar a conocer las verdades y estas verdades, cuando las damos, podemos darlas a conocer por medio de la literatura. Así es que la recomendación que tenemos para cuando exponemos es dar a conocer las verdades. En realidad no va a vender un libro, usted va a dar a conocer las verdades.
Y el Señor les hablará y ellos van a decir, yo quiero eso, yo quiero esa comida, yo quiero comer de eso, yo, yo tengo hambre de eso. Yo no sabía que se perdía la salvación, o yo no sabía que Dios es el espíritu dador de vida y ahora está mezclado en nuestro espíritu. Todas estas verdades, hermanos, son las que vamos a exponer, son las que vamos a proclamar, a hablar. De hecho, la palabra en proclamar o predicar, perdón, también tiene sinónimos como anunciar, proclamar, hablar para poder dar a conocer o informar. Así es que, hermanos, siéntanse con la libertad de dar a conocer las verdades. Amén. Y hemos tenido, sí, alguna feria. Hay una feria, la más grande del mundo, está en el Cairo, y creo que dura casi un mes o un mes y medio, y llegan de toda parte del globo terráqueo a esa feria del libro, y hermanos se han puesto allí, no solamente como Rema, sino con otra literatura. Y lo que hemos sacado más de allí, hermanos, claro, esta es una feria a nivel mundial, es que cada persona que se pueda llevar algo, esa persona llevará esas verdades hasta donde él es, en ese continente, en esos países, en esas ciudades, en esos pueblos, y es como se puede propagar. Sabemos que esta feria en Chihuahua, eh, creo que es local, pero podrán llegar mucha gente de todas partes de Chihuahua, y uno nunca sabe dónde la literatura pueda llegar. La literatura, recuerden, que trabaja 24/7, 24 horas al día, los 7 días de la semana, no se enferma, no se cansa, uh, siempre está allí. Y no sé, yo creo que muchos de ustedes eh, han tenido la experiencia o llegaron a conocer del Señor o llegaron a la vida de la iglesia por la literatura. Podemos dar muchos testimonios en los cuales muchos llegamos por medio de la literatura, el cual es el hablar de Dios. Así es que, hermanos, esta es la carga que traemos hoy con ustedes, y que podamos ser aquellos que distribuyamos y propaguemos como una sola obra, como una sola obra en la cual el Señor la lleva a cabo. Amén. Y que los corazones sean ensanchados, sean agrandados, para que nosotros podamos ser constituidos con la verdad, y esta verdad sea expuesta, llevada y propagada, que es la verdad en el recobro del Señor. Amén. Amén. De hecho, hermanos, si puedo un minutito, quiero nada más compartirles por qué hablo de esto de guardar la unidad del cuerpo aún en esta propagación. Y me refiero porque, de hecho, Pablo, cuando tuvo que subir a Jerusalén, ¿verdad? Y él iba para Antioquía, pero él fue a Jerusalén primero porque tenía una sola carga, que era de mantener la unidad del cuerpo. Entonces, imagínense, Pablo, hermanos, Pablo había viajado largo tiempo, su vida fue complicada, hubo muchas pruebas, muchos problemas, de hecho, hasta casi le causa la vida en ciertos lugares, ¿no? Pero debemos ser impresionados con esto, que Pablo se desvió a Jerusalén. ¿Para qué? Porque necesitaba pasar por Jerusalén. ¿Para qué? Para que él pudiera anunciar primeramente las verdades, pero segundo, para guardar la unidad del cuerpo. Así es que, hermanos, por eso vemos que para que Pablo hubiera tenido esto, primero el Señor le habló, ¿verdad? Y él estaba preocupado, no por su propia obra, sino estaba preocupado por el cuerpo de Cristo, que era la meta del Señor en su totalidad. Así es que Pablo no estaba tranquilo de lo que estaba pasando allí. ¿Por qué? Porque había cierta situación con los religiosos, con los judaizantes, y había una mezcla, se estaba mezclando, una mezcla impura entre el judaísmo y la economía de Dios. Y esto le preocupaba mucho a Pablo. Entonces, ¿qué podemos ver? Que toda esta obra, hermanos, es la obra de Dios con un solo fin,
el cuerpo de Cristo, que es mantener la relación de lo que todas estas verdades tienen en todos los santos, para que esta economía de Dios pueda ser llevada a cabo. Y así es que haremos una sola obra, una sola propagación, una sola distribución, un solo ministerio para que el Señor lleve a cabo su obra. Amén. Amén. Santos, vamos a tomar ahora unos minutos para compartir y quisiera retomar este asunto que menciona el hermano Osvaldo acerca del cuerpo de Cristo. Y como lo mencioné en la reunión del profetizar, mientras estábamos, en todos estos días, mientras hemos estado teniendo comunión con respecto a esta feria, me di cuenta que no vamos a ir allá ni para presumir cierto conocimiento que tengamos de estos libros. No vamos a ir a debatir con las personas que estén allá. Realmente debe de haber una carga por el cuerpo de Cristo y un interés genuino por estas personas que vamos a contactar. Entonces, cuando estemos delante de estas personas, necesitamos escuchar muy bien cuál es la necesidad de esta persona, porque van a haber ahí muchos ejemplares de libros y entonces de alguna manera debemos de ser diestros en presentar estos libros porque tal vez de acuerdo a su necesidad necesite el misterio de la vida humana o el tomo 1 o tal vez la iglesia gloriosa o tal vez algún libro que no está regalando a Rema México, pero va a estar a la venta y otro libro de Rema Media. Entonces, podemos obsequiar un libro, ¿no? Pero debemos de escuchar la necesidad de las personas para poderles proporcionar algo de alimento en base a la literatura. Ahora, ¿qué vamos a hacer si, como van a ir, no es una expo cristiana, es una expo de libros seculares? Entonces, que de seguro que mayormente va a haber muchos católicos. ¿Qué vamos a hacer cuando nos pregunten si esta Biblia tiene imágenes? Que si nos preguntan si esta Biblia es completa, ¿qué otra cosa nos pueden preguntar? A eso me refiero. Van a decir, ¿esta Biblia es completa o es incompleta? ¿A qué se están refiriendo ellos? ¿Ustedes saben a qué se están refiriendo ellos? Ellos se están refiriendo a que que si la versión recobro trae los libros apócrifos que están en la latinoamericana o en la Jerusalén de cualquier otra versión católica que tiene estos libros apócrifos. Entonces, ¿qué vamos a contestar nosotros? ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros? En realidad, debe de haber una carga cada uno de nosotros por tratar de alimentar, de encontrar y de alimentar algo y ministrar algo a los que estén en la feria. Entonces, por ejemplo, mi mamá tenía una versión que tenía ahí una imagen de la Virgen de Guadalupe, hace muchos años, ¿no? Entonces, cuando nos pregunten cuando nos pregunten si la versión recobro tiene imágenes, ¿qué vamos a contestar? Bueno, podemos contestar que sí tiene el diagrama de el reino de Dios y el reino de los cielos. Y también tiene el diagrama de la genealogía de Jesucristo presentada en Mateo. No sé si la han visto. También hasta mero atrás de la versión recobro está el diagrama de las 70 semanas. Perdón, está la economía neotestamentaria partida en 3 secciones. Todos nosotros sabemos manejar todos estos diagramas. Necesitamos estudiar estos diagramas, darnos cuenta que
podemos presentar estos diagramas. ¿Para qué? Para no debatir, sino más bien tratar de traerlos a que lean alguna nota bíblica. Les podemos preguntar, ¿tienes algún pasaje bíblico en el que hasta ahorita nunca has entendido? Porque esta versión se enfoca en tratar de explicar los pasajes más difíciles de la Biblia. Entonces, uno de los enfoques de las notas de la versión recobro es tratar de explicar los pasajes más difíciles de la Biblia. Otro enfoque es el suministrar vida, y un tercer enfoque es, está en la breve explicación de la versión recobro. Son tres enfoques. Tratar de explicar los pasajes más difíciles, tratar de suministrar vida al lector y no recuerdo la última. Ah, es la misma, resolver los problemas. Bueno, para que vean que sí necesitamos estudiar. Entonces, Amén. esto es con respecto a la versión recobro. Con respecto este, a- al libro de publicaciones, ¿qué vamos a decir cuando nos topemos con un cristiano y hable acerca de Watchman Nee y Witness Lee? Bueno, vamos a tener ahí unas mantas en el stand. Entonces, las cosas más breves que podamos mencionar es lo más acertado que podemos decir. Entonces, estamos ahí como representantes de Rema Media de México y también como representantes de Rema México. Entonces, ahorita, si puedes publicar, Jonathan. Vamos a ir de cierta manera uniformados, ¿sí? Vamos a pedirles a las hermanas blusa blanca y falda azul, y las hermanas del equipo van a comprar unas mascadas. Más o menos esa es la idea, que queremos, como mencionó Osvaldo, no vamos a ir como la iglesia en Chihuahua, vamos a ir como representantes de Rema México y de Rema Media. Así que vamos a pedir que las hermanas vayan más o menos vestidas como esta imagen, y los hermanos vamos a llevar camisa blanca, pantalón azul y una corbata que también las hermanas van a conseguir. Entonces, no sé si, ya hablé mucho, no sé si a ver, alguna pregunta, ¿hay alguna pregunta o algún testimonio? Los que están en línea también, si tienen alguna pregunta. Hermano Samuel, hermanos, ¿les puedo dar un asunto práctico ahora que estén ahí en la feria, en la expo? Un asunto muy importante, hermanos, cuando vayamos, es que tengamos mucha oración, orar con los que vayamos, ¿verdad? Pero algo práctico, hermanos, es, en realidad, no tenemos mucho que hacer. ¿Y a qué me refiero? Si usted va, tiene un corazón para ir, simplemente salga con un corazón puro. Vaya con un corazón puro, sin reservar nada para usted ni para nadie más, poniendo a disposición su ser ante el Señor. Segundo, simplemente salgan con todas las verdades. ¿Y en dónde están? En la versión recobro, como lo mencionó nuestro hermano. Estas verdades en la versión recobro solamente hay que leérselas a las personas. Como él dijo, si le preguntan algo, usted saque esta barra de oro.
Y les aseguro, hermano, que cada visita, que cada día, ustedes estarán dando estas verdades, y el que los va a impresionar a las personas es esta verdad que es Cristo por medio de su hablar en la palabra. Así es que solamente tenga a la mano esta Biblia, la versión recobro, esta barra de oro, y no van a necesitar mucho que decirles. Solamente lea. Y como dijo nuestro hermano, estos pasajes, estas situaciones, ¿no? Así es que esto es lo que el Señor nos ha encomendado. Y esta encomienda es la gran tarea de propagar las verdades. Y estas verdades ahora las tenemos en nuestras manos, aquí en la versión recobro, ¿verdad? Y solamente seamos fieles a estas, ¿no? Disfrutemos a estas y salgamos con un corazón puro, sin nada para nosotros. Es decir, aquí solamente está el alimento, aquí solamente está la palabra, y lean con ellos para que ellos puedan ver, uno, recibir la palabra de verdad, y dos, puedan apreciar esta barra de oro. Así es que no es necesario que prediquemos mucho y que digamos grandes. Vaya con un corazón puro, hermanos. No se quede con nada. Y estas manos van a llevar esta barra de oro para que sea leída, y que simplemente la abran, y algunas notas van a alumbrarles a todos y a los que tengan más hambre. Amén. Amén. Vamos a tomar 15 minutos de receso, y aquí encontré los tres enfoques de las notas de pie de página. Recalcan la revelación de la verdad, es decir, resuelven los problemas más difíciles de la Biblia. Se enfocan en la luz espiritual y también son para provisión de vida. Esos son los tres enfoques de las notas de pie de página. Vamos a tomar un receso de 15 minutos, hermanos. Amén. Gracias, hermano Osvaldo. Gracias a ustedes, hermanos. Fue un gusto estar entre ustedes. Amén. Te esperamos por aquí luego. Perfecto, sí, hermano. Ahora que regresemos, tener más comunión con nuestros hermanos en Rema, y estaremos en Te contacto con esperamos por aquí, ustedes. sí. Amén. Gracias. Gracias y paz. Saludos, hermanos.